Bien, seguimos en la mira. La semana pasada informamos sobre las denuncias que el periodista Jorge Lanata hizo en su programa de Canal 13, en la que, según una investigación que hicieron sus productores, el empresario santacruceño Lázaro Báez, sobre quien pesan ahora en Buenos Aires varias denuncias por presunto lavado de dinero en una organización en la que presuntamente habría participado el expresidente Néstor Kirchner, llevaba y traía, según se dijo en ese programa, valijas de dinero desde Montevideo a través de este señor, Leonardo Fariña, que era como el valijero de la organización. El diario Tribuna de Buenos Aires en 2011 ya había informado que Fariña había comprado un campo de 4 millones y había pagado 14 millones. La información que surgió a partir de un dato que nos pasó la producción de Lanata coincidía con esta información que había dado en el año 2011 el diario Tribuna, porque Fariña decía que habían comprado 25 hectáreas en José Ignacio. Algunas averiguaciones que estuvimos haciendo con inmobiliarias de la zona nos decían que ese volumen, un terreno de esas características costaba unos 4 millones de dólares, aunque hablamos con el inmobiliario Perazo para poder ver las diferencias entre lo que costaría un campo de 4 millones y lo que Perazo, el inmobiliario que vendió ese campo, decía que había vendido en 14 millones. Sin embargo, luego hablamos con Jorge Barrera, que es el abogado de Jorge Perazo, donde Barrera nos aclaró que en realidad se habían pagado 14 millones de dólares porque el campo no era de 25 hectáreas, sino de 150 hectáreas. Algunos cultores del periodismo alcahuete se hicieron eco de esta diferencia entre los 4 y los 14 millones de dólares para atribuirnos intencionalidades en el uso de esta información. En realidad, de esta información o de esta aclaración que Barrera hizo, surgía otra información que es la que importa y que allí vemos en pantalla, que el campo de José Ignacio lo había comprado Traline Sociedad Anónima, cuyo presidente era Maximiliano Acosta, que aparece allí al lado, a la derecha de la modelo Karina Jelinek, porque fue el testigo del casamiento de Fariña, el presunto valijero de Lázaro Báez. Es decir, más allá de las diferencias entre las hectáreas de campo o no, lo que se pudo saber era que una sociedad anónima vinculada a Fariña, a este que llevaba y traía dinero, era el que había comprado ese campo en José Ignacio. Pero el diario El Observador siguió rascando y pudo averiguar que Traline, que se creó en febrero del año pasado, tenía un capital inicial de 76.000 dólares. Un mes después pudo comprar el entrevero por 14 millones de dólares. ¿Cómo pasó de 76.000 a 14? Bueno, se supone que el escribano que actuó por la parte compradora, Adolfo Pitaluga Yo, podrá dar cuenta de esto cuando sea citado por la justicia, puesto que es el que tiene que, según la ley, determinar claramente de dónde surgen los fondos. En esa placa podemos ver que Traline en junio cambió de presidente, ya no era más Fariña, era Óscar Gutux. ¿Quién es Óscar Gutux? Es un ex gerente del Hotel Alto Calafate, propiedad del ex presidente Néstor Kirchner y además un hombre allegado a Lázaro Báez, con lo cual el círculo parece que se está cerrando. Si la justicia sigue hurgando, quizás logre más pruebas sobre este vínculo entre el llamado dinero K y la compra del campo. Otro tema que tocamos la semana pasada fue la censura que Miguel Nogueira, el periodista, sufrió en Canal 4. En la semana pasada la información que había disponible era que Canal 4 había sufrido una presión o un pedido de censura por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Es importante aclarar que el Ministerio de Educación y Cultura aclaró y la APU y todo el mundo aceptó que no hubo tal presión. Es decir, que si Nogueira fue censurado en Canal 4, lo fue por la actitud de la dirección de Canal 4. Los canales privados
están muy nerviosos por esto de que se viene la TV digital y no quieren que le den canales digitales a nadie, entonces quieren hacer buena letra con el gobierno. Canal 4 quiso hacer buena letra con el gobierno y lo puso al gobierno en un brete y ahora está enfrentado al gobierno porque el gobierno, junto con la APU, la Asociación de la Prensa del Uruguay, va a hacer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por esta censura. A Canal 4 le pasó lo que le suele pasar a los alcahuetes, le salió el tiro por la culata. Les agradezco que hayan estado allí, nos despedimos con este Tiranos Temblad. Hasta el jueves.